Hoy a dónde vamos. Wadi Cali. Así suena así. Se llama. Wadi son valles. Ahí va tu amiga la cabra. O sea que sí te tienes que tapar. La verdad es que Omán nos ha sorprendido con la diversidad natural que hay. Wadi Bani Khalid es uno de esos lugares. Está como a 40 minutos de nuestro campamento. Es un oasis entre las montañas y es uno de los principales atractivos de Omán. Tienes que caminar a partir del estacionamiento como 20 minutos entre las rocas para llegar a estas piscinas naturales. Después de subir y bajar varias rocas, creo que ya llegamos. Está súper bonito. Nos tocó justo en el momento que ya no hay nadie. Nos encontramos este pequeño espacio para poder nadar. Solo para nosotros. En medio de las montañas. Y así hay varios vallecitos aquí. Cerca. Vamos a ir a este campamento que está enfrente de nuestra casa porque les tenemos un chismecito viajero. ¿Verdad, amor? Sí, un pequeño chismecillo. Bueno, que hicimos cosas muy padres, pero les vamos a contar algo. Creo que este lugar no se los habíamos enseñado, pero Desert Nights. Normalmente hay mucha gente, pero como es temporada baja, está todo vacío. Y usualmente venimos aquí a tomar una cerveza a veces, porque es el único lugar donde venden cerca, o a tomarnos un café o así. Pero creo que hoy no hay nada de eso. Como es el Ramadán, luego aquí proyectan películas y nos venimos aquí a verla. Y aquí tienen un saloncito de billar, tienen futbolito igual. Entonces venimos aquí. Siempre les gano. Los pilotos y a Melissa. Sí. Son bien chafas. Dices que siempre me ganan. De este lado no me acomodo. No, más. Yo me acomodo más de allá que de acá.
Listo, ya nos pedimos unas papitas y un pecado que no podemos decir porque es el Ramadán. De hecho las tenemos escondidas ahí para que no se vean. Pero bueno, vamos a platicarles algo que nos pasó. Teníamos mucha ilusión de hacer, la verdad, porque ni en México lo hemos hecho. Entonces estábamos súper emocionados porque íbamos a hacer esta actividad. Ustedes buscan Omán en Google, van a encontrar que una de las actividades más famosas, se podría decir, para realizar en Omán, es ir con las tortugas, a nadar con las tortugas y a ver desovar a las tortugas. Hasta donde hemos leído, es de los pocos lugares en el mundo que las tortugas, algunos tipos de tortugas, porque llegan muchas a Omán, especies, 2 o 3 de las especies, eso sí no me acuerdo bien, pero desovan durante todo el año y son de los pocos lugares en el mundo. Los más famosos es hacer un tour en Muscat, que te llevan a unas islas y puedes snorkelear ahí con las tortugas. Y hay otra actividad que es ver desovar a las tortugas. He visto que los tienen súper protegidos, o sea, el número de personas para entrar es súper restringido. Entonces decidimos ir a este lugar que está a 2 horas de aquí para ir a ver a las tortugas desovar. Entonces lo planeamos bien. Vino la esposa del otro piloto. Por eso nos fuimos temprano. Todo nos fuimos dando cuenta de todo en el momento. Es una reserva y hagan de cuenta que tienen un edificio y hay un hotel. El plan era llegar al hotel o a la reserva, tienen igual un museo, estar en el museo, comer algo y estar en la playa. Lo de las tortugas solamente es en la noche. No, los tours son en la mañana o en la mañana o en la noche. Pues ya llegamos a este lugar, se veía muy bonito, muy limpio, el edificio se ve muy bonito, la verdad. La playa padrísima. La playa se veía súper bonita. Bueno, llegamos ahí a este lugar y no había nada de gente. Entonces, lo cual se nos hizo pues normal, ¿no? Porque se supone que en un lugar así pues no hay mucha gente. Preguntamos que cómo era la actividad, ¿no? O sea, qué procedía, teníamos que pagar antes, llegaban por nosotros, un guía, no sé, algo, ¿no? Y nos dijeron que no, que regresáramos a la recepción a las 8:30. Decidimos pagar la entrada para estar en la playa porque tienes que pagar 2 reales. 2 reales. Comimos algo y nos fuimos. Entonces ya entramos a la playa. Nos sorprendió cañón porque la verdad es que se veía súper bonita la playa, súper limpia, 0 gente, había una familia nada más. Entonces, y nos empezamos a emocionar más porque caminamos en la playa y vimos donde desovaban las tortugas, vimos huellas, vimos muchas cosas. Sí, vimos padre, los cascarones. Hoyitos. Pero no vimos como tal un lugar pues que estuviera restringido, ¿no? Yo suponía que iba a estar como restringido en donde iban a desovar o donde desovan normalmente las tortugas, pero no fue así. Nos emocionó, pero al mismo tiempo nadie ahí, o sea, muy raro. Llegó la hora de salirnos del mar. A las 5 es hasta a la hora que te dejan estar en la playa. Regresamos a las 8 de la noche, entonces había un buen de gente, o sea, muchísima gente. En ese momento llegaron 2 o 3 autobuses para un lugar que se supone que debería de estar protegido, ¿no? Entonces ya llegamos y preguntó César, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pagamos al guía? ¿Qué procede, no? ¿Cuál es la dinámica? No se preocupen, ahorita les decimos, ¿verdad? Ya hasta que vimos que ya eran casi las 9 de la noche. Entonces, pero en eso empezaron a llamar números. Ah, sí. Que, o sea, ¿cuál número? ¿Cuál número? Sí. Y ahí nos dimos cuenta que estaban dando papelitos con un número. Nos dieron un papelito, pero para esto volamos ese día y o sea, fue temporada alta. Volamos ese día y al día siguiente teníamos vuelo y eran 2 horas de manejo. Cuando nos dieron el papelito era el número 11. El grupo número 11. Iban en el grupo 2, algo así. Entonces dijimos, no, pues ya son 9:30,
pues ya no. Y en esa espera me metí a Google Maps para ver los comentarios o a ver qué Sí, porque no qué te decían. cuadraban ya las cosas. Sí, como que ya no me hizo sentido nada. Y empecé a ver muchos, pero muchos comentarios negativos de la reserva. Que por favor no fueras a la reserva, que si te gustaban los animales o si querías cuidar sí, que eso el medio ambiente, se dedicaba a preservar nada. Que no sí, o sea, que no cuida nada. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo ya no voy a entrar. O sea, no me voy a sentir cómoda. En lugar de disfrutarlo, me voy a sentir súper mal porque pues no está padre que hagan eso, la verdad. Aparte, cobraban la entrada súper caro. Aparte, te cobran hasta después. Ya vi todos los comentarios y no me parece correcto que sea así, ¿no? O sea, no está padre. Y pues ya nos regresamos y ya no entramos y nos regresamos muy tristes. Las pocas cosas negativas que nos ha pasado, lo demás ha sido muy padre. Bueno. Les queremos hacer inclusive un video de por qué les recomendamos venir a Oman de vacaciones. Eso va a ser al final. Pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a un lugar así donde puedan ver desovar a las tortugas o cualquier actividad que tenga que ver con animales, investiguen súper bien antes porque no es cualquier cosa. O sea, de verdad estamos en un momento muy crítico en el planeta, entonces para hacer turismo de este tipo, sí, yo creo que es muy importante que investiguemos con quién. Lo más responsable. Sí, lo más responsable. La verdad no nos fuimos con un buen sabor de boca. ¿Más quieres decir? Ya. Porque está tomando cerveza y no nos pone atención. Bye. Íbamos a ir a grabarles, pero ya está lloviendo otra vez. Y así es como está después de la tormenta de ayer. 2 días de lluvia. Vean el tormentón que hay en nuestra casa. Pobrecitos, los camellos están ahí. Nos vamos a quedar atrapados otra vez en el desierto. Ya para que se inunde ahí, salió el sol en 2 segundos. Aquí tenemos una super protección para los globos. Parece que no se mojaron mucho. Pero vamos a ver cómo se formó el río con estas lluvias. Venimos a ver un poco cómo está la situación con lo del río, con la lluvia de ayer. Ha estado lloviendo muchísimo, hemos cancelado 2 días y vean cómo está el río. Sigue fluyendo el agua acá. Y este es el camino que usamos diario para cruzar. Por ahí cruzamos todos los días para ir a la zona de despegue, que ahí es en donde vivimos, y cruzar hacia el pueblito. Este primero se llama Al-Wasa.
y hacia la derecha está Vidilla. Entonces, pues ahora no podemos cruzar. Siempre hay que verle el lado bueno a todo. Esa es la actitud. Para que disfrutaran de la lluvia. Eso me acaban de decir. De aquí sí se ve la separación del agua con la duna. Y ve cómo se cae ese pedazo de dunas. Eso pensé que pasaba. Es que alguien no pudo dormir porque había tormenta. Ve, o sea, ve ahí. Sí, ya sé. Alguien ya no supo cómo bajar de la duna. Y amaneció mucho más tranquilo, aunque llovió casi toda la noche. Aún está muy nublado, pero hoy César ya se fue a volar. A ver, ahorita que llegue César, que nos diga qué tal le fue en el vuelo después de la tormenta. Sí estuvo muy fuerte, pero hoy amaneció muy tranquilo, no hay viento. Para mí en lo personal, la temporada de lluvia en cualquier lugar es mi favorito. Cuando volamos en Guatemala y en Letchworth, los paisajes verdes eran increíbles. Aquí obviamente en el desierto tenemos muy poca vegetación. Sin embargo, la razón por la que aún en el desierto me gusta la temporada de lluvia es simple. Muchas veces las nubes no tan densas nos dan unas vistas indescriptibles. Tristemente son contadas con los dedos de las manos las oportunidades que tenemos para poder tener estas vistas, ya que si las nubes son muy densas, tenemos neblina en superficie, se aproxima una tormenta, o la misma formación de nubes tiene velocidades de viento más rápidas e inestables, lo más probable es que los vuelos en globo se cancelen. Lo sé, es muy triste, pero si eres de los que cree como yo que vale la pena la espera por tener estas increíbles vistas, la verdad es que la espera tiene sus recompensas. Estos videos se ven espectaculares, pero lo que no se ve es que uno de estos días tuvimos que esperar más de 1 hora en el área de despegue para que el sol disipara la neblina que teníamos en superficie. Pero bueno, déjanos en los comentarios si te gustaría que les compartiera en nuestros próximos videos un poco de meteorología y hablarles sobre la formación de nubes y qué hacemos en estos casos para valorar la seguridad del vuelo y saber si podemos o no cruzar un banco de nubes o neblina. Recuerda que nuestro lugar principal para volar en globo aerostático es Teotihuacán. Si visitas Ciudad de México, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web. Volamos todos los días del año. Checa el enlace en la descripción del video para que veas nuestros diferentes paquetes y servicios.